Buenas noches nuevamente a todas las personas que se encuentran en esta sala para aprender sobre la salud femenina. Aquí despejaremos algunas dudas como cuáles son las enfermedades más comunes relacionadas con las hormonas femeninas, qué síntomas debe tener en cuenta una mujer para saber que tiene un problema en su útero y en qué influyen las emociones en en las enfermedades de las mujeres, entre otras preguntas que iremos despejando a lo largo de este webinar. Para empezar, entonces, tenemos el privilegio de presentarles a nuestra conferencista invitada, la doctora María Camila Lesmes, médica cirujana de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Con años de experiencia y de estudios, ha consolidado una visión más profunda sobre la salud femenina y es experta en ciclicidad, salud hormonal y acompañamiento en procesos de empoderamiento femenino. Bienvenida, doctora María Camila. Gracias, Andrea. Muchas gracias a ti y a todas las personas que están conectadas. Listo, doc. Por aquí la dejo con la presentación y el público es todo suyo. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas las personas que están hoy. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla de salud femenina. Estoy súper contenta de estar acá hablando de este tema que me apasiona tanto y que les iré contando también está muy relacionado con mi historia de vida. Bueno, sé que el chat va a estar cerrado, entonces al final guarden todas sus preguntas y al final tendremos un espacio para irlas respondiendo. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a hablar un poquito sobre el ciclo menstrual, qué es, cómo funciona, las hormonas, todo lo que deberíamos saber. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? ¿Cuáles son las etapas de transición? Que sé que es la pregunta de muchas mujeres también. Y la propuesta general de tratamiento integrativo. Como son tantas cosas, entonces voy a tratar como de hacer una generalidad del tratamiento integrativo para que tengamos una idea de cómo podemos cuidarnos mejor en nuestro ciclo, en nuestras hormonas, en nuestra alimentación, en muchísimas cosas que influyen dentro de nuestro ciclo menstrual. Entonces, bueno, empezar por contarles un poquito de mí. Como decía Andrea, yo en casi todas mis presentaciones hablo de mí porque siento que la razón por la cual empecé a hablar de salud femenina es porque tuve ovario poliquístico. Cuando tenía 15 años me diagnosticaron con ovario poliquístico y pues en ese momento el único tratamiento era anticonceptivos hormonales. Entonces, mira, tómate estas pastillas, vas a tener que tomártelas mucho tiempo y cuando quieras tener hijos, vuelves y hacemos un tratamiento para que quedes en embarazo. Porque, no vas a poder tener hijos. Imagínense que le digan esto a una niña de 15 años. Y les cuento un poquito también que cuando yo tenía 15 años yo no sabía qué quería estudiar, yo no sabía qué quería hacer, pero yo sabía que quería tener hijos. Entonces, cuando llegó este momento y me dijeron, no vas a poder tener hijos, tómate estas pastillas, pues a mí la vida se me derrumbó. Entonces, por eso siento que todo lo relacionado con la salud de la mujer muchas veces está en un ámbito de desconocimiento, de soledad, de tabú. Yo no quería contarle a nadie, lloré, tuve una depresión por eso, porque fue durísimo para mí, pero no quería hablar con nadie. Entonces mis papás me decían, vamos a buscar una segunda opinión. Yo decía, no, esto es lo que es, ya fue. No quería que me volvieran a hacer exámenes, porque además los exámenes son súper invasivos, horribles, dolorosos. Quedamos expuestas. O sea, la salud de la mujer en general, estas son las palabras que se me vinieron a la mente cuando hablamos de esto. Porque además a muchas mujeres les pasa lo que me pasó a mí, que no nos dan opciones de tratamiento. Entonces, tienes una enfermedad, toma anticonceptivos hormonales. Tienes esto, anticonceptivos, te duele menstruar, tienes acné, anticonceptivos hormonales. Entonces, no hay muchas opciones. Y si vas a consultar una segunda opinión, te van a decir, sí, tienes ovario poliquístico, toma anticonceptivos hormonales. Entonces, por esto mi práctica va muy enfocada a qué cosas podemos hacer además o incluso reemplazando los anticonceptivos hormonales, que ya les voy a contar cómo funcionan, para tener otra visión diferente y empezar a ver nuestro ciclo y nuestra salud diferente. Empezando por decirle menstruación a la menstruación. ¿Cuántas de nosotras le decimos, ay, el periodo, la regla, usamos otras palabras para describir, para decir que tenemos la menstruación, no estoy en los días, no sé, muchas palabras se usan para hablar sobre la menstruación, pero no somos capaces de decir tengo la menstruación, no estoy sangrando, o sea, es algo que pasa. Pero las mujeres no somos capaces de hablar de eso y desde ahí es de donde empieza el tabú, incluso con nuestro cuerpo. Los genitales que nosotras nos vemos externamente se llaman vulva, no vagina. Y cuando yo les digo a las mujeres y cómo, no sé, que tienen afecciones en la vulva, ¿no? ¿Y cómo está? ¿Hace cuánto no te la miras? ¿Cómo no te...? Y son como, ¿qué es la vulva? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Les pregunto, ¿te bañas la vulva con jabón? ¿Qué es la vulva? Son los genitales. Ni siquiera hablamos de eso, ni siquiera nos lo miramos.
Entonces, todo lo de la salud de la mujer va por allá envuelto, además, también unido a que el útero, la última vez que vimos el útero fue por allá en el colegio, cuando hubo que hacerlo con plastilina, yo me acuerdo que lo hice con plastilina, o cuando fueron de una de estas compañías de productos de higiene femenina a hablarnos de cómo funciona el ciclo y de que siempre tenemos que estar limpias y un montón de cosas. Entonces, esas son las ideas con las que nos vamos quedando nosotras. Con que la menstruación no se le llama menstruación primero. En mi época todavía la sangre de las propagandas era azul, entonces, que la sangre es azul, que no hay que oler, que hay que cambiarse, que eso huele feo, que no, que nadie se tiene que enterar que tenemos la menstruación. Entonces, es algo que por ahí las invito a que empiecen, ¿no? Sobre todo si tienen hijas. Hay muchas, y esto también se va perpetuando porque no sabemos cómo hablar de esto con nuestras hijas. Decirle a una niña la palabra vulva es como, Dios mío bendito, ¿por qué le dicen esa palabra? Es como si fuera una grosería casi. Y realmente es una parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué le decimos al brazo brazo y a la vulva le decimos la cosita, la florecita, la cucaracha, pero no le decimos por su nombre? Entonces, desde ahí las invito a que empecemos a darnos cuenta que nuestro ciclo y nuestro cuerpo es parte de nosotras del día a día, y como tengamos esa capacidad de relacionarnos con nuestro ciclo y con nuestro cuerpo, vamos a relacionarnos con nuestra salud. Otra cosa también que influye aquí mucho es que la mayoría de los estudios y de los estudios médicos que yo hice en la universidad estaban enfocados en hombres. Todo casi tiene que ver con los hombres, con la salud de los hombres, y resulta que las hormonas de los hombres y de las mujeres son totalmente diferentes, tenemos una estructura totalmente diferente. Es hasta ahorita que yo estoy viendo como un boom en que la salud femenina es importante, que tenemos hormonas diferentes, sorpresa, tenemos ciclos totalmente diferentes. Entonces, también reevaluarnos muchas de las cosas que creemos que sabemos sobre la salud de la mujer y que sobre la salud en general, y que ahora vamos a enfocar en la salud de la mujer. Entonces, aquí tenemos el útero. Lo que les dije, si no estudiaron nada de la salud y no tienen nada que ver con eso, la última vez que lo vieron fue en el colegio seguramente, o tal vez ni siquiera lo vieron. Y este útero tiene un cambio importante y diferente, es que si ustedes ven las partes, aquí dice solamente trompa. Y cuando no lo enseñaron, cuando a mí me lo enseñaron, se llamaba trompa de falopio. Resulta que falopio fue por allá un señor que disecaba mujeres vivas para saber cuáles eran sus partes. Entonces yo decía, ¿realmente hay una parte de mi cuerpo a la que quiero darle la soberanía a otra persona? Entonces yo por eso las invito siempre en mis talleres, en mis cursos, en las citas, en todo lo que yo hago de salud femenina, a que se apropien de su cuerpo y que ojalá hagan este ejercicio, que no sea solamente una charla de me siento a ver una conferencia, sino que se hagan partícipes también y se sientan y dibujen su útero. Dibujar es una manera hermosa en la que las mujeres podemos sacar nuestra creatividad, y ya las estoy escuchando diciendo, es que yo dibujo horrible, yo no tengo colores, es que eso para qué. Háganlo. Siéntense y dibujen cómo creen que es su útero. Si quieren, pongan en Google ahorita, puede ser, o después útero, usan miran y le van poniendo las partes. Estos son los ovarios, este es el cuerpo del útero, esta es la trompa, esta es así. Incluso yo les invito a que vayamos más allá y le pongan la trompa de el nombre de cada una, la trompa de Marta, de Gloria, de Carolina, de Valeria, de Sonia, de Diana, de Camila, así la trompa de cada una. Entonces, aquí voy a utilizar este modelo de útero de peluche, que es con el que explico cómo funciona el ciclo menstrual. Entonces, aquí yo sé que puede ser un poquito complicado al principio, sobre todo si no lo hemos escuchado nunca jamás. Pero esto es de repetición, entonces yo sé que el webinar va a quedar grabado, entonces por favor vean la grabación si se pierden y revísenlo otra vez porque esto es de repetición y de repetición. Entonces aquí está el útero, como lo estábamos viendo allá en la imagen. Aquí están las trompas, aquí está el cuerpo, y este útero me parece súper bonito porque es anatómicamente correcto. Miren que por años yo pensé que los ovarios estaban pegados a las trompas, así, pero resulta que no. Los ovarios están pegados al útero por el ladito, están separados de la trompa. Ya les voy a contar porque eso también es importante. Entonces, este es el útero, tiene tres partes importantes, que es el cuerpo del útero, que es toda la parte de acá, las trompas, y los ovarios, que son la parte hormonal, y el cuello del útero, que es este. En este modelo, la vagina es esta, la vagina es el canal que aquí irá a la vulva, y aquí está el cuello del útero. Entonces, todo el ciclo menstrual empieza en el cerebro. En un momento del mes, el cerebro libera una hormona que no les voy a contar los nombres de las hormonas, todos específicos, las importantes sí se las digo, pero libera una hormona que va a uno de los dos ovarios. Esta hormona, a mí me gusta decirle que es la hormona entrenadora de fútbol, porque ¿qué hacen los entrenadores de fútbol en la mitad del partido? Llaman a entrenar o a calentar a algunos de los jugadores con la posibilidad que entren
al juego. Entonces se va a uno de los dos ovarios, digamos que a este, y han escuchado que en los ovarios tenemos todos los óvulos que vamos a tener toda la vida. Eso es verdad. Entonces, esta hormona va y les dice, listo, ya va a ser la ovulación, entonces vamos a prepararnos para que acá estas células de los ovarios se preparen más o menos de 5 a 12 óvulos, que empiecen a crecer, los que estaban inmaduros empiecen a crecer un poquito. Estos óvulos inmaduros están en una cascarita que se llama folículo, que ya les voy a decir porque es importante. Entonces empiezan a crecer aquí los folículos dentro del ovario, empiezan a crecer, 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 y en ese proceso de crecer empiezan a producir la primera hormona importante del ciclo menstrual, que son los estrógenos. Son varios tipos, está el estradiol y muchos, pero generalmente los estrógenos. Entonces, los estrógenos, ¿qué hacen? Van a varias partes del cuerpo, pero principalmente van a los senos para prepararnos. Todo esto que yo les voy a contar es como la manera más mamífera del ciclo, ¿no? Cómo funciona las hormonas en general. Entonces, van a los senos para prepararnos para amamantar en caso que haya bebé. Y van aquí a esta parte súper bonita que se llama el endometrio. El útero es un órgano gigante que es básicamente un músculo y está hueco. Pero entonces este hueco por dentro está tapizado de este tejido que se llama endometrio. El endometrio se hagan de cuenta como una esponja y absorbe un montón de sangre. Entonces el endometrio se empieza a engrosar. ¿Para qué? Porque aquí en el endometrio es donde empieza a crecer el bebé en caso que haya unión de óvulo y espermatozoide. Entonces se pega acá y empieza a crecer. Entonces tiene apenas sentido que la sangre que se vaya aquí a este endometrio sea la mejor sangre del cuerpo. La sangre con los mejores nutrientes, con los mejores aminoácidos, con lo mejor todo del cuerpo para irse acá para preparar al bebé, el espacio o la casita donde va a estar el bebé. Entonces eso hace el estrógeno, va acá, va a los senos, también va una parte emocional de nuestro cuerpo para ponernos felices, para ponernos activas, para ponernos abiertas a las conversaciones, dispuestas, eso hace el estrógeno. Entonces están aquí creciendo los folículos y entonces cuando ya están todos maduros, el cerebro manda otra hormona. Y esta hormona es la que dice, listo, ahora sí ya vamos a ovular, ya es. Entonces aquí se elige el mejor óvulo, el mejor, el más grande, el más bonito, el que hizo todo el proceso. Y esto se los digo ¿por qué? Porque toda la vida nos han dicho que venimos del espermatozoide más rápido y el óvulo, ese es cualquiera, eso es falso. El óvulo también hace todo su proceso de crecimiento y de maduración y se elige al mejor y al más bonito. Entonces, cuando se elige al mejor óvulo, en este caso es el folículo todavía, entonces este se para en toda la esquinita del ovario y el folículo se rompe ahí dentro y libera al óvulo. Y el óvulo salta a la trompa, hace un salto de fe. Yo siempre decía, no, pues eso es un proceso, ¿no? Como pasa, pero no. Resulta que dentro de nuestro cuerpo también se dan saltos de fe. El óvulo salta y aquí la trompa con sus pelitos la agarra. Entonces el óvulo se para aquí en este pedacito de la trompa y espera 24 horas. Este salto es lo que conocemos como ovulación. Entonces el óvulo se para acá y espera más o menos 24 horas a que haya concepción. ¿Qué quiere decir? A que suban los espermatozoides, naden por acá y uno se pegue y naden juntos hasta acá otra vez y aquí empieza a haber bebé. Si esto no pasa, si no hay espermatozoide, no hay nada, entonces el cuerpo reabsorbe este óvulo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, como en la vida, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, toda esta energía que puso todo el cuerpo en crear este folículo, pues la reabsorbe. Y luego, entonces, este folículo que quedó acá, este rotico, por eso es tan importante, ese folículo, cuando se rompe y sale, deja de llamarse folículo y empieza a llamarse cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo dura vivo solamente 15 días y se queda aquí, este no va a ningún lado. Y produce la segunda hormona del ciclo menstrual, que es la progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? La progesterona es la hormona del embarazo, por eso se llama así, progestación. Entonces mantiene la gestación. Esta hormona entonces tiene un pico, se sube un montón y luego se empieza a bajar cuando ya no hay embarazo. Cuando la progesterona sube y se empieza a bajar, el cuerpo entiende que no hubo embarazo. Entonces dice, no hay embarazo, entonces listo, ¿qué hacemos? Vamos a soltar el endometrio. Pero antes de soltarlo, reabsorbe 2/3 partes. O sea, lo que nosotras sangramos con la menstruación no es ni la mitad de lo que producimos en nuestro útero. Para las que pensaban antes de esta charla que la sangre menstrual era sucia, cochina, un desecho del cuerpo, que es como la orina, que es como el popó, eso es falso. La sangre menstrual es una sangre que utilizó nuestro cuerpo para muchas cosas, para nutrir el útero, y cuando ya no se utilizó, entonces salió.
Y así funciona el ciclo menstrual. Luego otra vez vuelven las hormonas y vuelve a pasar todo esto. Entonces, esto a mí me parece muy bonito explicarlo porque es como la subida de las hormonas, sube el estrógeno, luego sube la progesterona y hay muchas cosas que tienen que ver con las enfermedades que vamos a ver hoy para entender cómo funciona. Entonces, aquí como la generalidad del ciclo, les digo, a mí me tocó repetirlo muchas veces para aprendérmelo porque tiene muchas cositas, pero es básicamente así como funciona. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son básicamente las 4 fases de lo que les conté? Entonces empezamos por la fase preovulatoria, que es lo que les contaba, que se van preparando los óvulos. Luego va la fase ovulatoria, que es cuando ya se rompe el folículo y sale el óvulo. La fase premenstrual es cuando empieza a aumentar la progesterona del folículo que ya está rotico, que se empieza a llamar cuerpo lúteo. Y luego va la fase menstrual, que es cuando ya se suelta el endometrio y sale la sangre. Entonces, estas son las 4 fases. ¿Y por qué les hice tanto énfasis también en el folículo y en el cuerpo lúteo? Porque si ustedes siguen investigando o ya han visto hablar del ciclo menstrual, se van a dar cuenta que hay muchas personas que lo dividen en 2 fases grandes, la fase lútea y la fase folicular, que es más o menos lo mismo. Son esas 2 fases que también pueden ser estas 4. Entonces, ya les conté las hormonas más importantes son el estrógeno y la progesterona, el estrógeno en la primera parte del ciclo, toda la fase que aquí entonces en esta gráfica sería la parte de abajo, toda la fase ovulatoria y preovulatoria estamos llenas de estrógeno y toda la fase premenstrual y la fase menstrual estamos llenas de progesterona. Entonces aquí quiero contarles un poquito también de los neurotransmisores, que son como estas partes estas sustancias del cuerpo que nos ayudan a sentir nuestras emociones. Entonces, el estrógeno, como les decía, está en la fase ovulatoria y preovulatoria. ¿Por qué? Acuérdense que todo esto es mamífero. Ya les voy a contar la parte humana como pensante de la corteza prefrontal, pero mientras todo esto sea mamífero, los estrógenos hacen que nosotras seamos mucho más felices, deseables, además nos cambia el cabello, la piel, se ensanchan las caderas, emocionalmente nos ponemos súper bien, abiertas, dispuestas, queremos hablar, sonreímos, estamos mucho más sociables, nuestra energía está mucho más exterior. Eso hace el estrógeno en nuestro cuerpo. Y la progesterona es como el contra del estrógeno. Pero el contra siempre lo tenemos relacionado como algo malo, pero no es algo malo, sino que la progesterona nos ayuda a las mujeres a hacernos una pregunta que no nos hacemos muy seguido y que es muy confrontadora. Y es esta pregunta que dice, ¿tú sí estás feliz con lo que estás haciendo con tu vida? ¿Estás feliz en ese trabajo? ¿Estás feliz con esa pareja? ¿Estás feliz en esa casa donde estás viviendo? Claramente esto es súper confrontador. Entonces, por eso, la energía, que es aquí en esta gráfica, las 2 partes de arriba, la fase premenstrual y la fase menstrual, es mucho más compleja. Y ahí es el llamado a entrar a nosotras mismas. Entonces ya no vamos a estar sociables, ya no vamos a querer hablar con muchas personas. Por eso es que la fase premenstrual nos da tan duro a algunas mujeres y en algunos ciclos, porque es difícil. No es fácil hacernos estas preguntas y pasar por esto cada mes, pues les cuento que es tremendo. Entonces, esa es la razón por la cual cambian también nuestras emociones y es por las hormonas. Y aquí abajo ya les cuento que otras cositas influyen en el ciclo menstrual, que esta es una pregunta muy común. El estrés altera muchísimo el ciclo menstrual, pero muchísimo, tanto el estrés físico como el estrés emocional. Entonces, estrés físico que puede ser cuando empezamos a hacer mucho ejercicio todos los días, ejercicio súper exigente, súper complicado, súper así. Por eso, muchas deportistas de alto rendimiento tienen muchos problemas con su ciclo menstrual. Porque si estamos teniendo el cuerpo en estrés físico todo el tiempo, en lo último que vamos a pensar es en menstruar y en tener nuestro ciclo, es totalmente cierto. Otro ejemplo del estrés, durante la pandemia, a todas las que no usábamos anticonceptivos nos cambió el ciclo menstrual. Algunas chicas no menstruaron en 6 meses, otras no menstruaron en toda la pandemia, otras sangraban cada 15 días porque el estrés emocional cambia totalmente el ciclo. El ciclo circadiano, ¿qué es? Es esa señal que nos da de dormir y despertar. Pues, ¿qué nos da a nosotros los humanos la señal de dormir y despertar? El sol. Entonces, cuando dormimos con mucha luz, eso hace que el cuerpo no entienda que haya que descansar. Entonces, las personas que hacen turnos de noche o los que duermen con las luces del decodificador o del teléfono, del yo no sé qué, eso también altera el ciclo. Y la alimentación, por supuesto. Entonces, ya les voy a ir contando un poquito más. Les traje esta imagen divina para hablar desde cómo nuestro cuerpo todo está relacionado. No sé si han escuchado de los chakras. Los chakras son los centros energéticos del cuerpo. Cuando yo vi esto, mi mente de médica decía qué cosa loca, o sea, no, eso no tiene sentido, que los colores, pero a medida que entré en la medicina alternativa me fui dando cuenta que todo tiene que ver con todo y que cada uno de los chakras de los centros energéticos principales del cuerpo corresponde con una glándula de nuestro cuerpo.
Entonces, el primer chakra se nombran de abajo hacia arriba. El primer chakra o el chakra raíz tiene que ver con las glándulas suprarrenales que producen una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, ya les conté del estrés. Cuando se altera una hormona en nuestro cuerpo, se alteran todas. Por eso cuando estamos en estados crónicos de estrés, como estrés por mucho trabajo, estrés porque estoy en una dieta nueva, estrés porque terminé con mi pareja, estrés por el que sea, producimos mucho cortisol y esto altera todas nuestras hormonas. El chakra sacro, entonces, que es el siguiente chakra, habla de las gónadas, que las gónadas son en los hombres los testículos y en las mujeres los ovarios, que ya sabemos cuáles son las hormonas ahí. Luego el siguiente chakra, el tercer chakra, que es el del plexo solar, habla del páncreas. El páncreas produce la insulina, que es la que ayuda a digerir, pues a metabolizar el azúcar. Por eso muchas enfermedades del útero y de los ovarios, sobre todo los ovarios, cosas hormonales como el ovario poliquístico, tienen que ver con la resistencia a la insulina o con la diabetes, porque se están alterando las hormonas. Luego está el chakra corazón, que tiene la glándula del timo, que dicen que desaparece, yo creo que no. Y esta produce un montón de hormonas que nos ayudan a relacionarnos con las otras personas. Por eso, entonces, imagínense, estrés crónico, se empieza a alterar nuestro ciclo menstrual, se empieza a alterar nuestra capacidad de digerir el azúcar y se empieza a alterar nuestra capacidad de relacionarnos con las otras personas, entonces andamos de mal genio todo el tiempo. Luego el quinto chakra, el chakra de la garganta, está con la glándula de la tiroides. La tiroides maneja todo nuestro metabolismo. Entonces también se empieza a alterar el metabolismo, se nos empieza a caer el cabello, subimos o bajamos de peso súper fácil, también se empieza a alterar. Y los dos últimos chakras tienen que ver con la glándula pituitaria, la hipófisis y la pineal, que producen todo el resto de hormonas del cuerpo, pero hay una que a mí me gusta hablar mucho, que es la melatonina, que es la hormona del sueño. La melatonina se produce en la noche para que nosotras podamos descansar y en la mañana se produce cortisol normalmente para que nos podamos despertar. Pero cuando no están bien equilibradas estas hormonas, también nos da insomnio. Entonces, esta imagen para mostrarles que creemos que puede que solamente tengamos una hormona alterada, pero todas se están alterando, todas se pueden estar alterando al tiempo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las enfermedades más comunes y lo que decíamos al principio, ¿cómo saber que mi ciclo menstrual está sano? Muchas mujeres a mí me preguntan, ¿es que será que mi ciclo es normal? Doctora, es que a mí me pasa esto es normal, y a mí la palabra normal no me gusta. Porque cuando alguien te dice, no, eso no es normal, inmediatamente me siento mal y digo, estoy enferma, soy anormal, y eso tiene muchas connotaciones emocionales. Mientras que si tú me preguntas algo, es que doctora, no sé qué es, esto está bien, esto está sano, y yo te digo, no, eso hay que revisarlo. Cuando algo no está sano, no significa de una vez que estés condenada a algo, sino que simplemente te está invitando a que le prestes más atención. Entonces yo las invito a todas las que están conectadas y a los hombres también que están conectados aprendiendo de esto, que usen su ciclo menstrual o su sangrado, su menstruación, como un oráculo, como un signo vital, como una manera de saber si su cuerpo está bien o no, si su cuerpo está sano o no, si está equilibrado o no. Y no para juzgar, no para decir, es que tengo esto, sino para identificar. Observemos nuestro ciclo, cómo es mi ciclo. Entonces, aquí les traje unas generalidades que además son súper amplias, pero para que vayamos mirando. Entonces, un ciclo menstrual sano puede durar de 25 a 35 días. Entonces, a todas las que les dijeron, es que tu ciclo no es de 28 días, tenemos que tomar pastillitas anticonceptivas para regular eso. Eso es falso. Un ciclo menstrual totalmente sano puede durar de 25 a 35 días. Mis ciclos son de 33, 34. Hice un proceso de regulación hormonal natural y están en 28, pero se van alargando, se van acortando y eso para mí está perfecto porque eso es sano dentro de mí. Que los días de sangrado sean más o menos de 2 a 7, un día de sangrado es muy poquito, habla de un endometrio de muy mala calidad, y más de 8 días de sangrado habla también de que hay mucha cantidad de estrógeno, porque acuérdense que los estrógenos son los que hacen que se engruese el endometrio. Entonces, cuando sangramos mucho es porque tenemos mucho estrógeno. Que el sangrado menstrual venga con pocos coágulos y de 50 a 80 cc en total de sangrado rojo desde el primer día. Entonces, esto aquí tiene muchas cositas. Pocos coágulos. Entonces, ¿qué son pocos coágulos? Ustedes miren. ¿Qué es normal para cada una de ustedes? Porque es un rango muy amplio. Hay muchas mujeres que no, es que yo desde chiquita he tenido muchos coágulos. Bueno, estás enferma, todo está bien. No, todo está bien. Entonces, para esa mujer es totalmente sano tener muchos coágulos. Pero si tú no tienes casi coágulos y luego un día tienes un montón, es como, ok, hay que mirar si aquí hay algo.
Pero normalmente las mujeres tenemos coágulos porque es sangre, la sangre se coagula bajando por el canal vaginal, entonces es totalmente normal que tengamos coágulos pequeñitos. De 50, 80 cc en total, ¿cómo hacemos para saber la cantidad de sangrado que estamos teniendo? La copa menstrual es una opción maravillosa para saber, pero si no, entonces hagamos les voy a contar cómo hacerlo, una toalla higiénica de las normales, no de las extras, sino de las normalitas, totalmente empapadas, son más o menos de 7 a 8 cc. Y un tampón también totalmente lleno son entre 8 y 10 cc, más o menos. Entonces, para que ustedes se vayan haciendo una idea cómo es la copa, tiene la medida para que cada una vaya sabiendo. Y que sea sangrado rojo desde el primer día, porque hay muchas que tenemos sangradito como manchadito café y anotamos ese como el primer día de la menstruación. Eso no es así. Sangrado rojo desde el primer día. Entonces, que el primer día que nos llegue sea el sangrado rojo de una vez y no el manchadito. ¿Qué habla el manchadito? Que tenemos muy poquito estrógeno, porque cuando el estrógeno está muy bajito, el endometrio no se forma, es un endometrio de mala calidad y por eso empezamos a manchar cafecito antes. Entonces, miren cómo todo está relacionado. Por eso entender el ciclo desde antes de saber esto es muy importante. Tengamos una presión en la pelvis, es totalmente sano. Hay mujeres que dicen, no, es que yo no siento eso, es que para mí menstruar no duele, perfecto, maravilloso. Pero sí, claro, el útero, para albergar todo este endometrio que se empieza a crecer, se crece 3 veces su tamaño. Es totalmente normal que nos salga un poquito de pancita, de la pancita bajita, y que tengamos presión en la pelvis. Claro, es sano, porque vamos a menstruar, que sintamos nuestro útero, es totalmente sano. Y además que tengamos una identificación clara de cómo pasamos a cada fase. Entonces, si ustedes no sabían nada de esto, si es la primera vez, tranquilas. Vamos a ir identificando con el tiempo. Al final les voy a contar una herramienta para que vayan dándose cuenta de cómo es cada una de sus fases. Y si ya han escuchado esto, que ustedes sepan, bueno, ya creo que pasé a esta fase, ya creo que pasé a esta, para saber más o menos cómo está nuestro cuerpo. Entonces, la primera de las que quiero hablarles es el ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, ¿qué es? En el síndrome de ovario poliquístico pasa todo lo que ya les conté hasta antes de la ovulación. Cuando el folículo se va a romper y va a salir el óvulo, eso no pasa. Entonces, todos los folículos inmaduros que están acá se empiezan a acumular dentro del ovario, porque no hay ovulación. Simplemente el folículo no se rompe y no hay ovulación. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto hace que se empiecen a producir muchos estrógenos, pero muchos estrógenos. Y resulta que los estrógenos son primos hermanos de la testosterona. Entonces, cuando tenemos tanto estrógeno, el cuerpo dice, uy, no, ¿qué hacemos con tanto estrógeno? Mandémoslo a producir, a hacer ¿cuál es el otro derivado del estrógeno? Y es un primito de la testosterona, que es la dihidrotestosterona. Entonces, por eso empezamos a tener síntomas de cosas masculinas, porque tenemos muchos quistes. Entonces aquí quiero que en su mente ustedes entiendan que eso que le dicen poliquístico, que tenemos quistes en los ovarios, esos no son quistes, son folículos inmaduros que están rellenando el ovario. ¿Por qué le pusieron quistes? Yo tengo una teoría. Cuando a una le hacen una ecografía, en cualquier ecografía del cuerpo, tú solamente puedes ver si algo es líquido o si algo es sólido. Entonces, cuando a una mujer le hicieron una ecografía y le miraron el ovario, dijeron, uy, eso está lleno de bolitas de líquido. Esos son quistes. Ah, mire, ovario poliquístico, pongámosle así, pero no son quistes, son folículos inmaduros. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden reabsorber en cualquier momento. Porque una de las preguntas más grandes es, ¿tienen que operarme para los quistes? ¿Tienen que sacarme eso? No, eso se puede ir reabsorbiendo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del ovario poliquístico? Estos: ciclos menstruales muy largos y sangrados muy largos o muy irregulares. Cuando a mí me lo diagnosticaron era porque yo menstruaba cada 3 meses y menstruaba 2 semanas. O a veces menstruaba 2 veces en el mismo mes. Eran muy irregulares y duraban mucho tiempo sangrando. Un sangrado abundante, hirsutismo, que hirsutismo son los vellitos abundantes en la cara. Yo estoy llena de vellitos porque desde chiquita ovario poliquístico, mucha testosterona. Acné, un acné en la cara sobre todo y en la espalda, caída del cabello, aumento de peso o como labilidad en el peso, subfertilidad. A mí la palabra infertilidad no me gusta porque eso no es real, no somos infértiles, sino que como no estamos ovulando, pues tenemos menos probabilidad de quedar en embarazo. Pero hay mujeres que quedan embarazadas teniendo ovario poliquístico, claro que sí. No, es que a mí me dijeron que tengo ovario poliquístico y no puedo quedar embarazada, falso.
Si tuviste relaciones sexuales justo el día que estabas ovulando, pues puedes quedar en embarazo, por supuesto. Ahora, la dificultad es que ovulas cada 3 meses, cada 5. Y la habilidad emocional también. Estos son como los síntomas del libro, ¿no? ¿Y qué dice la medicina tradicional alopática de este lado del mundo? Que no tienen ni idea por qué pasa esto, que pueden ser muchos factores genéticos, pero el ovario poliquístico está muy relacionado con cosas emocionales. Entonces aquí ya les voy contando que todas las cosas que nos pasan a las mujeres en el útero están relacionadas con un rechazo consciente o inconsciente a ser mujer. Y esto puede sonar súper duro, súper duro. Cuando a mí me lo dijeron, yo dije que está loca, a mí me gusta ser mujer, pero resulta que a mí no me gustaba ser mujer, porque desde chiquita me había grabado, cuando nosotros estamos en nuestros primeros 7 años de vida, no tenemos capacidad de discernimiento, de saber si a una le dicen algo, una se lo cree tal cual. Entonces, claro, escuchar constantemente que para los hombres es más fácil, que ser mujer es mucho más difícil, fuera de eso la primera menstruación, la vergüenza, si una se mancha, no sé, en muchos hogares cuando a una le llega la menstruación los hombres no pueden saber, vivimos en una sociedad abundantemente machista, entonces todo eso hace de que las niñas desde pequeñitas pensemos que ser mujer no está tan chévere. Entonces, cuando rechazamos el ser mujer y nuestra feminidad, el cuerpo de una nos dice, no quiere ser mujer, venga, entonces producimos mucha testosterona para que sea más hombre. Incluso si ustedes se dan cuenta, mi voz, yo no hablo así. Hay muchas mujeres que tienen el tono de voz así. Yo hablo grueso, porque desde pequeñita le estaba mandando ese mensaje a mi cerebro. Como si ser mujer no está tan chévere. Y esto era inconsciente, ¿no? No era que Camila chiquita se sentaba, no. Todo esto es inconsciente, y esta es mi experiencia con el ovario poliquístico. Y ya cada una irá haciendo su propia asociación. Otro de las enfermedades, aquí el título no es síndrome de ovario poliquístico, sino miomas. Esta es miomatosis uterina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los miomas? Aquí les traigo esta imagen para que vean qué son los miomas. Los miomas son crecimientos que hay dentro del útero. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está pólipo, que es un crecimiento chiquitititico, y esto que dice fibroma son los miomas. Entonces, puede haber miomas por fuera del útero, pero lo más común es que estén aquí por dentro del útero. Entonces, hay como una palabra muy colombiana para describir un mioma que es como una carnosidad, como un crecimiento que hay en el hueco del útero, en el vacío del útero, empieza a haber crecimientos. Eso es lo que pasa, que hay un crecimiento en el tejido endometrial. Hay sangrado abundante, ¿por qué? Imagínense ustedes que la parte de adentro del útero, este huequito, este endometrio, es como la parte de adentro de la boca, como las encías y todo eso. Entonces, cuando nosotras nos cepillamos los dientes y nos golpeamos la encía, eso sangra tremendo. Sangra mucho, cuando nos pasamos la seda, no la pasamos, sangra un montón. Entonces, ese tejido es más o menos así. Cualquier cosa que esté creciendo dentro del útero va a hacer que tengamos un sangrado mucho más abundante. Entonces, esos son los miomas, son crecimientos dentro del útero. Cuando son muy, muy, muy grandes, pueden ocupar todo el espacio del útero y crear un dolor incapacitante. Este sí puede causar infertilidad, no subfertilidad, sino infertilidad. ¿Por qué? Porque si los miomas son muy, muy grandes, ocupan todo el espacio que sería para el bebé. Entonces, así el óvulo se fecunde y vaya y se pegue al endometrio, no va a haber espacio para que crezca. Entonces, vamos a tener abortos recurrentes porque ahí no puede crecer nada. Entonces, ¿qué nos han dicho? Que por qué pasan los miomas. Piensen ustedes si les han diagnosticado. ¿Por qué pasa eso? Eso no se sabe. Hay muchos factores genéticos. Y les voy a decir una frase que yo le he escuchado a muchas mujeres, incluso de mi familia, que dicen que el útero después de los 50 años hay que sacárselo porque es una mata de cáncer. Cancelado, cancelado, cancelado. Eso no es cierto. Dicen que a todas las mujeres les salen miomas después de los 50 años. Eso no es cierto. Eso no es real. Entonces, este lado del mundo dice que puede ser algo genético, que puede ser la alimentación, que en realidad no saben, que si a tu mamá le dieron, a ti también te pueden dar, que no tienen ni idea, porque tampoco se han hecho muchos estudios, pero entonces, relacionado con las cosas emocionales, los miomas tienen mucho que ver con la fertilidad, ¿no? Cuando las mujeres tenemos este deseo muy grande de tener hijos o empezamos a sentirnos solas, por eso esto pasa después de los 50 años, porque después de los 50 años si tenemos hijos, los hijos ya se han ido de la casa, ya están en otro lado, o si nunca tuvimos hijos, empieza esa necesidad y esa cosa de ojalá hubiese querido hijos. Entonces nuestro cuerpo es tan amoroso y nos da la señal tan linda de quiere llenar ese endometrio y ese útero, tranquila que yo lo lleno con algo para que se sienta llena.
Entonces, este es el conflicto emocional. Claro, puede haber muchos. Yo les doy como los generales porque no es como todas las mujeres, no. Seguro si ustedes, alguna tiene ovario poliquístico, tiene miomas y charlamos, puede que no sea la misma variante emocional, pero sí quiero como que entendamos que nuestro cuerpo en su infinita sabiduría nos ayuda a darnos cuenta de las situaciones emocionales que estamos teniendo a través de nuestro cuerpo, en este caso de nuestro útero. Entonces, esto es lo que sucede cuando empiezan a creer. Y esos son los miomas, porque muchas mujeres llegan a consultarme, ay, doctora, es que tengo miomas, ¿ya te dijeron qué es? No sé qué es. Me dijeron que me tenían que operar. Entonces, les puse ahí lo del manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque este es el estándar de oro en la medicina alopática. Te tienes que operar porque no hay otra manera de sacar esos miomas. Yo he visto mujeres curarse de miomas y pasar de 3 miomas terribles, grandísimos, dolorosos, a uno chiquitico. Entonces, sí se puede curar cualquier enfermedad. Otra enfermedad es la endometriosis. Entonces, ¿la endometriosis qué es? Es que este tejido endometrial empiece a crecer en otros lugares que no son aquí adentro. No es que migre, porque esto es lo que me dicen muchos pacientes, es que a mí me dijeron que el endometrio viaja. No, el endometrio no viaja, simplemente empieza a crecer en otros lugares. Otra teoría que les he escuchado es que la menstruación, en vez de bajar, sube y se devuelve a las trompas y a los ovarios. Falso, esa teoría está supremamente reevaluada. Simplemente que hay un crecimiento de endometrio que debería estar acá, empieza a crecer detrás del útero, así de frente, si ustedes lo ven de lado, al frente está la vejiga y por atrás está el recto. Entonces, si empieza a crecer endometrio acá, pues vamos a tener síntomas gastrointestinales. Si empieza a crecer por el frente, vamos a tener síntomas urinarios. Entonces, aquí en la imagen está súper bonito. Puede crecer endometriosis en el ovario, en la trompa, en el recto, ahí, en cualquier lugar. ¿Qué síntomas son los de la endometriosis? Un dolor tremendo, pero un dolor espantoso. Entonces, aquí el dolor no es solamente durante la menstruación, porque podría una pensar que el dolor de la endometriosis es solamente durante la menstruación, pero esto no es así. ¿Por qué? Volvamos a la clase del ciclo menstrual. Porque el endometrio está estimulado por el estrógeno. Y recuerden que el estrógeno no se produce en todo el ciclo menstrual, sino al principio, en la ovulación. Entonces, y claro, y después cuando ya se está desprendiendo el endometrio, pues también va a doler. Por eso el dolor es todo el tiempo. Hay algunas mujeres que les duele solamente durante la menstruación, pero a la mayoría de mujeres es un dolor pélvico crónico. Les duele todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Que hemos normalizado el dolor menstrual. Entonces voy a aprovechar esta diapositiva de la endometriosis para hablarles del dolor con la menstruación. Que tengamos dolor con la menstruación, dolor incapacitante con la menstruación, no es sano. Y les tengo aquí una anécdota. Una chica sufría de dolores tremendos. Entonces le llegó la menstruación, fue un dolor tremendo. Ella dijo, como no, tuvo un sangrado. No sabemos si tuvo un sangrado. No, eso es normal, voy a tomar ibuprofeno, me duele mucho. Tuvo que faltar al trabajo y la familia ya le decía como, oye, pero ¿estás bien? No, sí, ya, eso yo con ibuprofeno, una semana de ibuprofeno. Y un día la encontraron desmayada. Entonces fue como, vamos a urgencias. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que la chica lo que había tenido era un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es cuando aquí se unen óvulo y espermatozoide y el bebé empieza a crecer acá. Esto claramente no es viable con la vida y es muy doloroso. Entonces la chica estaba teniendo un embarazo ectópico, claro, había tenido sangrado, que no era menstruación, pero había tenido sangrado. Por eso ella pensó que era la menstruación y que era un dolor menstrual normal que se manejaba con ibuprofeno. La chica terminó perdiendo toda la trompa porque cuando hay un embarazo ectópico se pierde toda la trompa. Pero además ya había tenido un absceso y peritonitis, estuvo hospitalizado un montón de tiempo. Entonces miren cómo creer que menstruar con dolor es algo totalmente normal, esto es falso. Si están teniendo mucho dolor con la menstruación, consulten a ver si tienen algo, si tienen endometriosis o si es más bien una situación emocional. Y el dolor con la menstruación sí tiene que ver full con un rechazo muy grande a ser mujer o a menstruar. Entonces cuando chiquitas, todas seguras nos manchamos, todas las mujeres nos hemos manchado, aprender a usar una toalla, un tampón, eso es complicado al principio y más una niña de 10, 11, 12, 13 años, todas nos hemos manchado y pasar por esa vergüenza de mancharse queda grabado en nuestra mente que eso es horrible. A los hombres no les pasa, ser hombres más fácil, en cambio las mujeres nos manchamos, qué cosa inmunda, se burlan de nosotros. Entonces todos esos pensamientos nos van llevando a que tengamos mucho dolor con la menstruación. Específicamente en la endometriosis habla mucho del hogar, nuestro útero es nuestro primer hogar.
Entonces, cuando nosotras no sabemos en dónde es nuestro hogar, esto pasa mucho en mujeres que cuando chiquitas se mudaban mucho o que no tenían una casa o una cama o que durmieron mucho tiempo con sus papás desde pequeñitas, esto puede empezar a pasar. Emocionalmente, el útero se fragmenta porque no sé dónde está mi hogar. Entonces, miren cómo todas estas cosas emocionales sí influyen en nuestro útero. Entonces, también también dicen que hay manejo quirúrgico, sin embargo, yo soy partidaria de hacer el tratamiento emocional, como no solamente quitárselo. ¿Por qué? Porque si no hemos hecho el manejo emocional, puede que vayan y quiten todos los focos de endometriosis, pero va a volver a salir, porque yo no he comprendido qué es lo que tengo que comprender. Como hay tanto tejido que no permanece, se empiezan a pegar los órganos y eso se llama adhesiones. Por eso muchas veces las cirugías se demoran mucho, porque están muy pegados los órganos porque están teniendo tejidos de endometriosis ahí. Y como les decía, tiene mucho que ver con los estrógenos. También tiene mucha tasa de infertilidad, también de subfertilidad, porque cuando se va a implantar el óvulo, se implanta en el endometrio, pero usualmente cuando tenemos endometriosis, el endometrio no es de muy buena calidad. Además, con todo este dolor que tenemos, dolor pélvico crónico, las relaciones sexuales se tornan totalmente dolorosas y para que haya una ovulación y una implantación adecuada, incluso un disfrute durante la relación sexual, la vagina y la vulva tienen que crecer su tamaño y eso también puede ser muy doloroso para una mujer con endometriosis y con la pelvis así. Entonces, por eso también hay mucho índice de infertilidad. Entonces, estas son como las enfermedades más grandes. Yo sé que hay muchas, yo sé que tienen muchas preguntas de otras, pero estas son como las tres más grandes que quise tratar. Y hablarles también de las etapas de transición, que ya les voy a decir cuáles son, que son 3 etapas básicas. Entonces, para esto es importante revisar cuáles son los síntomas, cuáles son las emociones relacionadas y la observación y la conciencia que nosotras podemos pasar, porque todas las mujeres pasamos por esas fases, por estas 3 fases que les voy a contar, todas pasamos por ahí, independiente de lo que sea, todas las mujeres hemos pasado por ahí. Entonces, la primera, evidentemente, la menarquia. Esa es una fase de transición de no tener menstruación y ciclo menstrual y hormonas a tenerla. Y aquí les pido que revisen mucho su charla interna sobre esto. Es cuando las niñas se convierten en mujeres. Esto es falso. Imagínense todo el peso que nos ponen cuando nos dicen esto. Yo usualmente en mi consulta siempre les pregunto cómo fue su primera menstruación, porque para muchas mujeres fue un proceso supremamente traumático. No es que nadie me dijo lo que iba a pasar y entonces un día empecé a sangrar, pensé que me había pegado, me dio vergüenza, no le conté a nadie o me manché, además yo no sé por qué. Yo tengo una teoría que se las voy a contar, que la he venido perfeccionando, y es que las mujeres cuando estamos en manada, con varias personas, es cuando más seguras nos sentimos. Por eso menstruamos en los paseos familiares. Yo no sé por qué, pero la mayoría de mujeres su primera menstruación ha sido en un paseo familiar. Es que estábamos de viaje en yo no sé dónde y me llegó por primera vez la regla, dicen en su historia de la regla. Porque yo creo que nos sentimos acompañadas, seguras, nuestro cuerpo sintiéndose seguro y luego llega eso y es como lo peor del mundo, entonces de una vez le mandamos esa señal horrible que esto es algo inmundo al cuerpo y el cuerpo solamente quería que menstruáramos en un lugar de seguridad. Entonces miren qué bonito. Entonces darnos cuenta como a mí hay muchas mujeres que dicen es que cuando yo tuve mi primera menstruación mi mamá me botó una toalla y me dijo ahora puede quedar embarazada, entonces pilas. O ya pasó de niña a mujer, ya eres una mujercita. A los 11 años. A los 11 años seguimos siendo niñas. Entonces, desde muy chiquitas nos hemos puesto y nos han puesto ese peso de ya tenemos que ser mujeres, responsables, grandes, hay que hacer la comida, entonces revisemos toda esa charla mental que tenemos respecto a la menarquia. ¿Cómo podemos saber que el cuerpo tiene unos cambios antes de nuestra primera menstruación que muchas niñas no se dan cuenta y las mamás tampoco? Porque no tienen ni idea qué observar o se van dando cuenta y dicen, ya la niña se me va a desarrollar, ya la niña como con una angustia. Entonces la niña empieza a decir, ¿cómo me va a pasar algo horrible? Y los cambios, ¿cuáles son? Empiezan a crecer los senos, empiezan a crecer los vellitos, tanto los vellos púbicos como los de las axilas, todos esos vellitos que no teníamos, empezamos a sudar, empezamos como estas cosas de la pubertad que dicen, y eso pasa un tiempito antes de la primera menstruación. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras hormonas ya están creciendo. Las hormonas que les dije del cerebro y el estrógeno y todo, esas son las que empiezan a madurar estos que se llaman caracteres sexuales. Todo esto empieza a cambiar, la vulva empieza a cambiar.
los labios empiezan a crecer un poquito, pero como no nos miramos la vulva, eso por allá no se lo mire, no se lo toque, nada, no, nada, eso solamente lo va a tocar su esposo cuando se case. O sea, yo les cuento todo lo que yo he escuchado en las consultas. Entonces también revisar el cuerpo de las niñas y explicarles qué es, que es de ellas, que solamente lo tocan ellas, eso también es súper importante para empezar a darnos cuenta de la época de la menarquía. Las emociones también empiezan a cambiar un montón, entonces ahí es cuando las niñas empiezan a cambiar, que, ay, es que ella era tan dulcecita y de repente se volvió de esta manera, miren todo lo que les decimos, ¿no? Entonces ya empezamos a asociar la menstruación con algo negativo. Pero viene bien, muy bien empezar a hablarle a las niñas desde muy chiquiticas que las emociones están bien, que como ellas se sientan están bien, que expresar sus emociones en un lugar seguro está totalmente perfecto. Aquí las invito a todas a que se pregunten cómo vivieron su primera menstruación, cómo vivieron su menarquia con todas esas historias que les estoy contando. Después viene una fase de la que casi no hablamos y es la maduración del ciclo menstrual ovulatorio, la madurez. Hay muchas doctoras que se han dedicado a hablar y a investigar solamente de ciclo menstrual y ellas dicen que el ciclo menstrual tarda en madurarse completamente más o menos 10 a 12 años. 10 a 12 años en madurarse completamente. ¿Qué significa madurarse? Que los ciclos empiezan a ser más regulares, que los sangrados empiezan a ser cada vez más sanos, como les conté en unas diapositivas atrás, y que podemos más fácilmente identificar las fases y las emociones. Entonces aquí les voy a poner mi ejemplo. Yo tuve mi primera menstruación a los 11 años. Eso quiere decir que mi madurez del ciclo llegaba más o menos entre los 21 a los 23 años. Pero ¿qué pasó? Que a los 15 empecé a tomar anticonceptivos hormonales. ¿Por qué? Porque pensaban que yo tenía ovario poliquístico. Realmente yo creo que yo no tenía ovario poliquístico, tenía quistes en los ovarios y estaba teniendo irregularidad en mi sangrado, claro, porque mi sangrado y mi menstruación y mis hormonas no estaban totalmente maduras. Entonces me dieron hormonas, primero para madurarlo a la fuerza y segundo, mi ciclo no entendió cómo tenía que pasar las cosas, porque cuando tomamos hormonas de mentiras, todo esto del estrógeno, la progesterona, el óvulo y todo eso no pasa. Simplemente se vuelve así, el cuerpo cree incluso, le mandamos una señal al cuerpo de que estamos en embarazo, porque el único momento donde se producen estrógeno y progesterona al tiempo, que son los compuestos básicos de los anticonceptivos hormonales, es cuando estamos en embarazo. Entonces el cuerpo cree que está en embarazo todo el tiempo y luego si son los orales, 7 días sin hormona. ¿Qué pasó? No hay hormona. Este poquito de endometrio que se creó hay que soltarlo. ¿Qué pasó? El cuerpo está perdido. Entonces le estamos dando una señal totalmente falsa a nuestro cuerpo. Yo tengo una posición muy radical con los anticonceptivos hormonales y es que no funcionan para tratar ninguna enfermedad, funcionan para congelar algunas cosas. Si tú tienes acné, si tu ciclo era irregular, si tienes dolor con la menstruación, claro, te tomas los anticonceptivos y los síntomas se van. Los 10 años que yo tomé anticonceptivos hormonales, menstruaba, yo creía que era menstruación, pero era un sangrado, sangraba cada 28 días, no me dolía, todo estaba como más o menos controlado, pero cuando dejé de tomarlos no tuve menstruación en 6 meses y luego me llegó casi 2 semanas. Entonces, claro, lo mantuvo controlado, pero después, y además cuando me hice los exámenes, los quistes en los ovarios y la irregularidad hormonal seguía totalmente igual. Entonces no sirven para tratar ninguna enfermedad y además no equilibran tampoco el ciclo porque otra vez los dejas de tomar y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, miren cómo a tantas niñas las diagnostican con cosas a los 15 años, no permiten que lleguen a la madurez hormonal y ya les dan hormonas o anticonceptivos hormonales para regular cosas que al final no se regulan. Entonces, de esta fase poco se habla, pero es súper importante que nos demos cuenta cuándo llegamos a la madurez del ciclo menstrual. Entonces, hagan sus cuentas. ¿A qué edad les llegó su primera menstruación? Ya estoy en la madurez hormonal. ¿Cómo la viví? ¿Me di cuenta? Estoy segura que la mayoría ni siquiera nos dimos cuenta que llegamos a la madurez del ciclo. Y la última, que aquí también, imagínense que donde dice madurez del ciclo, dice menopausia. Menopausia. Entonces, esta fase de la menopausia es simplemente una fase que llega más o menos a los 50 años, más o menos para cada mujer es diferente, más o menos a los 50 años. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que duramos toda nuestra fase, desde los 11, 12, 13 que menstruamos hasta los 50, un montón de años en un sube y baja emocional, ¿no? Estrógeno, progesterona, óvulo, folículo, todo esto, pum, 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 pasa, estamos ciclando todo el tiempo y de repente paramos. Y esta parar, para mí, es una sabia pausa. Se lo escucha a una mujer maravillosa hablar de por qué decimos esa palabra tan inmunda, menopausia, cambiémosla por la sabia pausa.
Y este es un momento donde a las mujeres les llega una sabiduría tremenda y es la sabiduría de la calma. Yo lo veo en mi mamá todo el tiempo. Yo soy toda afanada, ¿no? Hay que hacer esto, hay que mover, mami, entonces rápido para ayer, y entonces hice esto, y yo lo llamo, mami, ¿qué pasó esto? Y mi mamá con toda la calma del mundo me dice, mi amor, espérate, pero ya te diste cuenta de esto, ya te diste cuenta de esto, y yo no me había dado cuenta. Esa es la sabiduría de la sabia pausa, la de decir ya, estuve toda la vida para las otras personas, en función de los otros, ahora es un momento de parar y entrar en mí. Por eso las mujeres que pasan por la sabia pausa tienen esa capacidad de entrar en ellas mismas y decir, ya que los otros miren a ver qué hacen, yo voy a empezar a ver por mí. Qué bonito que todas llegáramos a esa sabiduría antes de llegar a la sabia pausa y que nos diéramos cuenta que nosotras somos primero antes de cualquier otra persona afuera. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Desde más o menos unos 5 años antes, los ciclos empiezan a ser mucho más largos, entonces de 35, de 37, incluso de 40 días. ¿Por qué? Porque el sistema se está volviendo un poco más despacioso. Esto no quiere decir que pare del todo y que nuestras hormonas no funcionen. Entonces, cuando llegamos a la sabia pausa, entonces va parando despacio, 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 y llega un momento donde ya no hay más menstruación, pero sí hay hormonas. Nosotras seguimos produciendo sobre todo estrógeno. Ya no progesterona porque no hay ovulación, pero sí seguimos produciendo estrógeno. Entonces, por eso puse ahí disminución de la cantidad de hormonas, no de, porque entonces que, ay no, y usamos unas palabras horribles para referirnos a la menopausia, ¿no? Me sequé, qué cosa horrible, ya paré, me dan los calores. Entonces, esto también tiene un significado emocional, ¿no? Cuando entramos en este momento, y recuerden la primera diapositiva donde les puse todas estas palabras como tabú, soledad, miedo, todo esto pasa más aún en la menopausia. ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar de eso. Ninguna mujer quiere decirle a la otra, oiga, ya no tengo menstruación. Y esto yo siento que viene desde la primera menstruación. Si estamos diciendo que somos niñas y que cuando tenemos nuestra primera menstruación nos convertimos en mujeres, eso casi que queda entredicho que cuando tengamos nuestra última menstruación dejamos de ser mujeres. ¿Y ustedes creen que esto es verdad? ¿Que dejamos de ser mujeres? Yo no creo. Que dejemos de ser mujeres con nuestra última menstruación, simplemente cambian nuestros ciclos. Entonces, no hablar de eso con nadie, guardarlo como un secreto, que nadie se dé cuenta, hace que nos sintamos muy solas. Y cuando las mujeres o las personas nos sentimos muy solas, el cuerpo, ¿qué hace? Sube la temperatura para que nos sintamos más acompañaditas. Porque cuando estamos con alguien más o cuando nos sentimos acompañadas, sentimos calorcito. Entonces, por eso se sube la temperatura, por eso son estos calores. Compartamos esto con más personas, contémosle a nuestras amigas, a la pareja y de la manera como esté bien, compartir, no nos aislemos durante la etapa de la menopausia, porque eso hace que tengamos muchos más síntomas. Y esto también está relacionado con el movimiento de las aguas interiores. Entonces, esto que dicen que se secó, que ya me duelen las articulaciones, que tengo la lubricación diferente, que no sé qué, claro, esto puede llegar, ¿por qué? Porque llegamos a una parada donde se nos olvida que nosotras somos totalmente agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mover esas aguas interiores? ¿Cuáles son las aguas interiores? Empezando por ahí, revisar nuestra alimentación, revisar si estamos tomando agua. Las mujeres que entran a la menopausia necesitan suplementos totalmente diferentes. Entonces están los fitoestrógenos, están el omega 3, un montón de cosas que las mujeres podemos empezar a suplementar para llegar a ese momento. ¿Por qué? Porque los estrógenos y la progesterona, desde que se empiezan a producir cuando tenemos nuestra primera menstruación, nos hacen un factor protector súper grande para osteoporosis, problemas cardiovasculares en las articulaciones y prolapsos uterinos y vesicales. ¿Prolapso qué es? Que el útero y la vejiga empiezan a caerse por el piso pélvico. El estrógeno ayuda a que eso no suceda. Entonces, cuando dejamos de producir un montón de estrógeno y empezamos a producir más poquito, entonces ya no tenemos tantos factores protectores y las enfermedades pueden empezar a mostrarse. Entonces, por eso es importante cuidar aún más de nosotras mismas, entrar, hacernos los exámenes, ir al médico, tomar los suplementos, todo esto durante nuestra sabia pausa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que les he contado todo este tiempo? Hormonas sintéticas o cirugía o control en 6 meses. Eso es lo único que le dicen a uno cuando tiene alguna enfermedad. Pero ¿cuál les propongo yo? Entonces les tengo aquí 5 pilares del tratamiento integrativo. Entonces voy a empezar por la desintoxicación.
No sé si ustedes han escuchado algo que se llama disruptores hormonales. Los disruptores hormonales son sustancias que están en muchas de las cosas que consumimos a diario, como por ejemplo el plástico. Esas sustancias, cuando entran al cuerpo, el cuerpo dice, ¿esto qué es? Yo nunca había estado en contacto con esto. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo trato? Entonces van y miran en su biblioteca del cuerpo y dice, a lo que más se parece es al estrógeno, es a la hormona del estrógeno. Entonces cuando entra al cuerpo lo trata, o sea, lo metaboliza como si fuera la hormona del estrógeno. Esos son los disruptores hormonales, que son cosas que aunque no son hormonas, cuando entran al cuerpo parecen hormonas. Entonces, hay muchas cosas que tienen estrógenos y que las mujeres y en general todos los seres humanos deberíamos reevaluar. Por ejemplo, el consumo de plásticos de un solo uso, que tienen esta sustancia que se llama BPA, que es un disruptor hormonal, en donde más vienen tóxicos, en las toallas desechables y en los tampones y en los protectores. Ahí vienen muchos tóxicos. Incluso hasta el capitalismo ha llegado a tocar esto porque todos los tóxicos que traen las toallas, los protectores y los tampones hacen que tengamos más sangrado y más flujo. Entonces, lo sigamos comprando. Entonces, yo las invito a que si ustedes tienen alguna de estas enfermedades de las que hablamos o muchas dudas sobre su ciclo, cambien a otro método de gestión de la menstruación. Ahora hay muchos. Está la copa menstrual, están los calzones absorbentes, están las toallas de tela, está la esponja marina. Hay muchas opciones que podemos usar además de los protectores, las toallas y los tampones. Esos tienen muchos tóxicos. El maquillaje que usamos diariamente, la botella donde tomamos el agua, si es de plástico, revisarla. Los recipientes donde guardamos la comida en la nevera, todo eso también tiene plástico. Entonces, cuando uno empieza a escuchar esto, se abruma y dice, oh Dios mío, voy a tener que cambiar toda mi vida, pero yo las invito a que lo hagamos paso a paso, ¿no? Paso a paso. Entonces, cada mes empezar a hacer un cambio diferente. Entonces, listo, este mes voy a intentar otro método de gestión de la menstruación. El otro mes voy a revisar qué plásticos consumo en mi casa. El otro mes y así, para que se vuelva un estilo de vida y no una sola prohibición, sino empezar a darnos cuenta que estamos consumiendo. ¿Qué otras cosas? Bueno, ahí ya desintoxicación esa en general. Y este otro pilar que es la alimentación. Entonces, en la alimentación hay como 3 grupos alimenticios generales que causan mucha inflamación. Y se los voy a contar y no para que ustedes dejen de consumirlo del todo, ¿no? Porque es como ahí la doctora dijo que no podíamos comer esto, no. Sino que si lo comen todos los días, empezar a disminuirle un poquito la periodicidad. Uno de estos son, por ejemplo, los lácteos. Los lácteos de vaca tienen, ¿cómo se dice esto? Con muchos químicos. La leche, por ejemplo, la leche recién ordeñada de la vaca dura máximo 3 días, pero nosotros tenemos en la nevera leche que dura 6 meses. Imagínense todos los químicos que debe tener eso, esa leche, que eso es lo que lo hace contaminante, no que sea leche de vaca, sino leche de vaca con químicos. Incluso la leche de vaca recién ordeñada es menos inflamatoria que esta otra leche. Entonces, los lácteos en general, los quesos, los yogures, todo eso son muy inflamatorios. Entonces, si tenemos una enfermedad de estas, tenemos mucho dolor, endometriosis, miomas, quistes, lo que sea, podemos empezar a disminuir paulatinamente el consumo de los lácteos. El otro es el azúcar procesada. Entonces, el azúcar procesada viene en todo lo que sea de paquete y sea de multinacional, que nosotros sepamos que trae mucho azúcar, eso también disminuirlo un poquito. Y el otro es el alcohol. Cualquier alcohol que estemos tomando también puede ser inflamatorio, entonces empezar a disminuirlo. Eso en cuanto a la alimentación. Otro pilar, el seguimiento del ciclo, que ya se los cuento. El manejo emocional es súper importante. Si al principio ustedes se dieron cuenta que su ciclo puede estar alterado por las emociones, por lo que están sintiendo, por el trabajo, por la pareja, por todo, a quiero que le demos un mayor énfasis, porque muchas mujeres llegan y me dicen, es que yo estoy en psicología por tal y tal cosa, pero yo creo que tengo un problema hormonal porque es que no me llega la menstruación, pero esto es hormonal, esto no tiene nada que ver y resulta que tiene todo que ver. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que también el manejo emocional es un gran pilar del tratamiento integrativo. Si están yendo donde un doctor, donde una doctora que solamente se está mandando medicamentos, pero nunca les pregunta cómo están, entonces ustedes por iniciativa propia van a donde alguien que les haga acompañamiento emocional. Yo soy de las que creo que todos los seres humanos deberíamos ir al psicólogo, a terapia o a la psicóloga, todos tenemos algo que hablar, entonces también consideren ese tipo de manejo emocional. Les puse la regulación hormonal natural porque hay
O sea, sí existe la regulación hormonal natural. Se puede hacer con muchas cosas. Se puede hacer con medicamentos homeopáticos, con esencias florales, con aceites esenciales, con plantas, con alimentación, con semillas, sí se puede hacer. O sea, aquí les dejo como para que ustedes se den cuenta que la única manera de regular las hormonas no son los anticonceptivos naturales, los anticonceptivos hormonales, sino que naturalmente también se puede hacer regulación hormonal. Y el seguimiento del ciclo, que no es así, que es esta diapositiva, donde les recomiendo a todas las mujeres, a todas, que hagan un registro mensual o un registro menstrual. Entonces, aquí muchas me dicen, pero es que yo ya no tengo la menstruación, ¿yo para qué? Yo ya no necesito eso, yo ya... Pero resulta que las mujeres que por cualquier razón no tienen su ciclo menstrual, o sea, no tienen sangrado, puede ser porque tuvieron menopausia temprana, porque ya tienen la menopausia, las niñas también que no han menstruado también, porque les quitaron el útero, porque están embarazadas, por lo que sea. Las mujeres tenemos un superpoder y es que nosotras tenemos los ciclos de la luna. Entonces, esto es un poquito ya más esotérico, que también si deciden trabajar conmigo lo veamos más adelante. Las mujeres nos regimos por la luna. Entonces, en las 4 fases del ciclo que les conté, cada una tiene que ver con una luna. La menstruación es la luna nueva, que es la luna que no se ve, y la ovulación es la luna llena. Y las 2 fases de transición, la luna menguante y la luna creciente es la fase preovulatoria y la luna menguante es la fase premenstrual. Entonces, cuando digamos que ya dejamos de menstruar, tenemos 60 años, ya no tenemos el ciclo, pero nuestras emociones y todo lo que cambia dentro de nosotras va cambiando con los ciclos lunares. Por eso las mujeres siempre deberíamos saber en qué luna está para saber cómo está nuestra energía. Entonces, con este registro, ¿cómo les recomiendo que lo hagan? Compren un cuaderno, un calendario de estos que tienen espacio, un planeador o lo que sea. Y antes de dormir, justo antes de dormir, se sientan a escribir en su cuaderno. ¿Y qué van a escribir? Esto que está aquí a este lado derecho de la diapositiva. Las emociones, si están durmiendo o no, si soñaron la noche anterior, cómo estuvo su energía ese día, si quisieron hacer cosas, si no, si estaban en sus días de menstruación, cuántas veces se cambiaron la copa menstrual, cuántas toallas usaron, cómo se sintieron, si tuvieron dolor, si han tenido relaciones sexuales, otros síntomas físicos, o sea, pueden escribir lo que ustedes quieran. Es como un diario para antes de dormir. Aquí pueden escribir tantas cosas. A mí me pasa a veces que pasan 4 o 5 días que no escribo. Y para muchas mujeres es como, no, eso no me sirve, yo no soy constante, disciplinada. Eso es nuestra mente de autoflagelación. Si no escriben 4 o 5 días, pues al 6.º día vuelven a escribir y ya. Nos damos esa oportunidad de ser laxas y amorosas con nosotras mismas. Entonces, escribir todo eso para darnos cuenta de qué, de cómo es mi ciclo menstrual, cuántos días dura cada, cuánto llega, puedo reconocer mis fases, puedo reconocer los cambios. Entonces, después que ustedes hagan este registro, más o menos unos 3 a 4 meses, pueden mirarlo en retrospectiva y decir, ok, ¿cómo es mi ciclo? Entonces, aquí me doy cuenta que el día 5 siempre tengo un genio inmundo. Entonces, el próximo mes, el día 5, no programo reuniones ni programo para verme con nadie porque sé que tengo un genio inmundo. El día 14 al día 18 casi siempre me dan ganas de hacer mucho ejercicio. Entonces, me voy a programar esos días para hacer más ejercicio, para hacer salidas así. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que siempre dicen que las mujeres deberíamos tener un manual. Este es el manual. Conocernos, saber cómo es nuestro propio ciclo menstrual, cuánto dura nuestra menstruación, cómo estamos menstruando, cómo nos sentimos, cómo cambia eso en nuestro cuerpo, en nuestra energía, en nuestro absolutamente todo. Y ahí donde dice síntomas físicos, pueden anotar lo que ustedes quieran. Amanecí divina, hermosa, otra amanecí con el pelo como oscuro, otra me salió un grano en la cara, lo que ustedes quieran. Esto para empezar a reconocer nuestras fases, que ese también es parte del tratamiento. Y no me pregunten cómo, pero también me he dado cuenta que muchas mujeres que tenían su ciclo súper irregular, nada más con empezar a hacer el registro menstrual, ya se ha empezado a regular, porque yo siento que el ciclo, como les dije, es como un oráculo, como un diagnóstico de cómo nosotras estamos en nuestro cuerpo, y cuando empezamos a mirarlo, él mismo se va organizando y nos va dando los mensajes que necesitamos escuchar de cómo está nuestro cuerpo, de cómo están nuestras hormonas, de cómo está esto organizado. Y por supuesto, acompáñense de alguien que les pueda guiar en este proceso del registro menstrual y de toda su salud en general. Bueno, eso era lo que quería contarles el día de hoy sobre el ciclo, sobre las mujeres, sobre la endometriosis, el ovario poliquístico, sobre salud femenina en general, para que tengamos una idea de todo esto. Entonces, ahora sí, vamos a ver las preguntas.
Claro que sí, Doc. Entonces, en este momento acabo de habilitar el chat. Por favor, todas sus Dios mío. preguntas para la Doc. Muy interesante, Doc. Creo que muchas mujeres aquí aterrizamos este tema. Es que es complejo, no es tan fácil verlo. Yo sé que puede ser bien, bien difícil, porque no nos hablan de esto nunca. Todavía es tabú. Siglo XXI y todavía es tabú. ¿Qué opciones hay cuando el sangrado es abundante, Doc? Bueno, mirar primero cómo está en general todo el ciclo y yo de la medicina alopática lo que más rescato son los exámenes. Hacernos una ecografía transvaginal para mirar también mirar las hormonas en sangre, a ver si hay algún desequilibrio. Y lo que les conté también de cambiar el método de gestión menstrual, súper importante. A veces nada más con cambiarnos de las toallas y los tampones a la copa y a otras opciones empieza a disminuir mucho el sangrado. Entonces depende, hay que mirarlo también. Aprovechando ese tema, porque muchas personas le tienen también tabú a la copa, ¿alguna recomendación? Claridad sobre el tema, De de la paso. copa. Inténtenlo, o sea, démosle una oportunidad. Yo también al principio miraba y decía, yo cómo me voy a poner eso y si me acuesto y si se me voltea, se me sale, y siento que la copa en general, hay muchas mujeres que no les funciona, pero para la mayoría es una súper opción. Porque cuando yo me ponía toallas, eso yo me quemaba, yo me sentía eso, cambiarlo. Además, otra cosa que no les conté es que la sangre menstrual cuando entra en contacto con las toallas y los tampones huele muy feo. Entonces eso solamente sigue perpetuando el tabú de que la sangre es cochina y no sé qué. Cuando empezamos a usar la copa y nos damos cuenta que es solamente sangre, cambia un montón de cosas. Entonces démosle la oportunidad y siempre, siempre acompáñense de alguien. Yo, de hecho, mi primera copa menstrual la compré en Cuanta. Yo compré una Life Cup y allá la persona me asesoró. Eso fue hace un montón de tiempo. Ella nos asesoró, íbamos con mi hermana, miren, la doblan así, la ponen así, porque una sola comprarla y mirar a ver cómo hace es muy complicado. Entonces, siempre acompáñense de alguien que les pueda decir cómo usarla, como tipsitos y eso, porque para mí fue un cambio súper, súper grande. Sé que para muchas mujeres también. Entonces, denle una oportunidad. Denle una oportunidad a la copa que al final lo peor que puede pasar es que no les funcione y que tengan que usar otro método ya. Ok. Bueno, ahí al respecto, un detalle es que sea una copa de silicona quirúrgica, ¿es que se dice? Sí, también que sea una copa de buena calidad y de buen Eso sí. material, porque a veces yo veo en redes sociales como copas de 50.000 pesos y yo digo, Dios mío, bendito de María Purísima, ¿qué silicona quirúrgica van a tener esas copas de tan bajito precio? Entonces, revisar también que sea una copa de un buen material y de buena proveniencia. Para los que se imaginan que el costo y esto, la duración es entre 5 y 10 años, dependiendo del cuidado y la higiene que le tengan a la copa. Y las copas cuestan como entre 80 y 90.000 pesos, o sea, tampoco es que sean tan caras y duran un montón de tiempo. Ujú. Por aquí hay otra pregunta, Doc. ¿Cómo es la mejor forma de explicar a una niña de 8 años el inicio del cambio del cuerpo y más que todo el tema de la menstruación? Primero, revisarlo nosotras, lo que les decía, todos esos tabúes que tenemos, todo eso revisarlo nosotras y contarles con la naturalidad más grande. O sea, yo siento que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Cuéntenlo entendiendo que eso es algo normal que le pasa a todas las mujeres, nos pasa a todas. Entonces, mira, va a empezar a pasar esto en tu cuerpo y entonces de repente vas a empezar a sangrar, pero es algo normal, es que tienes un órgano en tu cuerpo que se llama útero, que hace esto y entonces hay como con la naturalidad más grande. Incluso yo hago charlas también en colegios y los niños son súper atentos, ¿no? Los niños chiquitos y yo al principio decía, Dios mío, yo tengo que explicarles el cuerpo, cómo les voy a decir que es el clítoris, sabe María Puris, y resulta que es normal, para los niños es tan normal porque no le ponen todo ese morbo que le ponemos nosotros los adultos, sino de la manera más natural Natural. que nos salga, esa siempre va a ser la mejor manera, como decirlo desde el corazón y con amor. Muchas gracias. Dice, muchas gracias. En la tercera etapa, ¿cómo podemos equilibrar las aguas para prevenir la resequedad? Ya vi. Gracias, Cristina, porque esa es tremenda pregunta. Las aguas de nuestro cuerpo están muy relacionadas con nuestra creatividad y con la capacidad que tenemos las mujeres de conectarnos con quienes somos. Entonces, hacer ejercicio, tomar mucha agua, hacer actividades creativas, colorear, pintar, cantar, bailar, reconocer eso que hace rato no hacíamos. La mejor pregunta es, ¿qué me gustaba hacer a mí cuando era chiquita?
y hacer exactamente eso. Y las otras aguas del cuerpo son las emociones. Entonces pasa y he visto mucho que las mujeres reprimimos nuestras emociones así. ¿Por qué? Porque desde chiquitas es como las niñas buenas no lloran, las niñas buenas no gritan, las niñas buenas no hacen escándalo, las niñas buenas no se ponen de mal genio. Entonces crecemos siendo una niña buena y nunca nos ponemos de mal genio y nunca lloramos y nunca. Entonces también empezar a identificar nuestras emociones y sentirlas es súper terapéutico para equilibrar nuestras aguas. Ok, Doc. Bueno, quería aquí recomendarles, no les resalté, pero en la diapositiva, en nuestra última diapositiva, están todos los datos de la doctora para que allí puedan consultar, solicitar las consultas con ella para despejar muchas dudas en concreto de algunas enfermedades que algunas tenemos para ir a esta autoevaluación que ella nos pide para luego hallar el diagnóstico. Por aquí seguimos, Doc. Dicen, doctora, mi nieta sufre mucho con el periodo y las médicas le dicen, mijita, eso es de todas nosotras las mujeres y de ahí no pasa. Ay, no, Gloria, pide una cita conmigo, tráemela y la miramos porque imagínate, o sea, eso es solamente perpetuar el tabú, que eso es de todas las mujeres, eso es falso. Crecemos pensando que ser mujer es sinónimo de me tiene que doler, porque todo lo que por lo que pasamos las mujeres es doloroso. Entonces la primera menstruación duele, y menstruar cada mes duele, tener un hijo duele, y el parto doloroso, y no, resulta que ser mujer es una cosa maravillosa, entonces no, Gloria, tráemela. Hay muchas otras maneras de tratar el dolor con la menstruación. Doc, muchos agradecimientos. Todas las personas Qué están lindo. agradeciendo, le resaltan mucho su información, su mirada integral de esta información. Aprendieron muchísimo, nos dicen por aquí. Y otra pregunta. ¿En qué afecta emocionalmente una histerectomía a una mujer de 35 años? Años, listo. Esa me gusta también. ¿Han escuchado ustedes este término de el miembro fantasma? ¿No? Que cuando una persona pierde un miembro por alguna razón, igual y le duele. ¿No? Esto sucede porque nuestro cuerpo, digamos que tenemos el cuerpo físico, pero nuestro cuerpo etérico, todas las otras capas del cuerpo están ahí y hay una capa del cuerpo que es como el negativo de nuestro cuerpo físico. Así como en las fotos de antes que estaba el negativo de la foto y que esa una la mandaba a revelar y salía la foto de verdad, así nosotros tenemos una mallita, como un cuerpo aquí que no vemos, energético, que es el negativo de nuestro cuerpo. Cuando perdemos un órgano, ese órgano sigue estando en nuestro cuerpo etérico. Entonces, si nosotras no tenemos útero por cualquier razón, energéticamente nuestro útero sigue ahí. Entonces, cuando nos hacen una histerectomía, por la razón que sea, es muy importante hacerle un duelo al útero. O nos quitan un órgano, cualquier órgano, hay que hacerle un duelo, sobre todo el útero a las mujeres, porque pues nos ayuda con toda nuestra cosa emocional y hormonal. Entonces yo invitaría a esta mujer de los 35 años con histerectomía primero que revisara ese momento si pudo hacerle su duelo y su despedida a su útero, porque claramente va a ser un cambio grandísimo. Si fue todo, hay varios tipos de histerectomía: total, que te quitan todo, o parcial, y es que solamente te quitan el cuerpo del útero, pero quedas con los ovarios y con las trompas. Entonces, en ese caso, sí tenemos todavía influjo hormonal. Entonces, todavía tenemos estrógeno y progesterona, pero si no, si es una histerectomía total, entonces quedamos con una emoción muy plana que hay que empezar a darnos cuenta cómo nos conectamos con las fases de la luna. Entonces, hay que mirarlo, el caso, cada caso es especial, pero tiene como todas esas cositas sobre la luna y nosotras mismas también. Que vi que ya también preguntaron aquí más arriba de la histerectomía. Sí, también. Listo. Eh, bueno, aquí dice que, ¿qué recomiendas para, como mandan después de la menopausia a tomar hormonas, y no hormonas buenas generalmente? ¿Qué producto recomiendas o resaltas que se pueda consumir en esta etapa de la sabia pausa? Entonces, en la sabia pausa, en la menopausia, ya cuando se detiene nuestro influjo hormonal, los fitoestrógenos son súper importantes empezar a consumirlos. Los fitoestrógenos, ¿qué son? Son cosas naturales, que realmente estos sí son naturales, sobre todo los fitoestrógenos que conseguimos en farmacias naturales, no los que mandan allá que tómese la hormona de la... No, los fitoestrógenos son sustancias parecidas a los estrógenos que son naturales y entran en nuestro cuerpo. Entonces podemos consumirlos en suplementos, pero también vayan ustedes y revisen en Google fitoestrógenos y se van a dar cuenta que hay muchos alimentos que tienen fitoestrógenos incluidos, como por ejemplo la soya. La soya tiene muchos fitoestrógenos.
Entonces revisen de los alimentos que tienen cuáles pueden empezar a aumentar en su dieta para que tengan mejor relación otra vez con el estrógeno. Por aquí hay una que es un poco específica, pero no sé si tenga respuesta, Doc, por aquí la diré. Estoy en tratamiento por CA de mama y me aparece el endometrio engripado. En 10 milímetros me dicen que debo realizarme una colonoscopia. ¿Es necesario? ¿Se puede manejar de otra forma? Ya vi. Por aquí la señora Damaris. Colonoscopia. Pues Damaris, hay que mirarlo. Sí, creo que hay que mirarlo porque tienes muchas cositas ahí que tengan que colposcopia, sí. Puede ser que sí lo necesites, pero depende del caso, sí. No quiero meterme a decir que sí o que no porque es muy específico, entonces si quieres escríbeme y lo miramos. Preguntan bastante también por los cólicos fuertes, con los que causan desmayo, con lo que el dolor es insoportable. Pues hay muchas opciones naturales, muchos medicamentos naturales que sé que en Cuanta venden muchas esencias florales y medicamentos homeopáticos para tratarlos. Y yo les recomiendo siempre un tratamiento integral. Entonces, que venga incluido de la desintoxicación, del manejo emocional, del darnos cuenta de esto que les decía de ser mujer y de descartar que no sea endometriosis, que eso es lo más común. Cuando sabemos por lo menos un diagnóstico es como ya tengo esto. Entonces, siempre hacerse los exámenes para estar segura. No se tomen un no por respuesta. Si les dicen, no, eso es normal, no sigan consultando, que eso van a dar con alguien que seguro sí las ayuda. Por aquí también preguntan sobre la copa, que cómo es la copa. Creo que nos tendríamos que volver algunas diapositivas por aquí para presentárselas. Sí. La copa es literalmente una copa ahí está, de silicona quirúrgica. La silicona quirúrgica es el mismo material que usan para cuando nos hacen cirugías y nos intuban, el tubo que ponen allá para que podamos respirar, el catéter que nos dejan adentro cuando nos sacan sangre, ese es el material de la silicona quirúrgica, lo que quiere decir que no hace reacción, o sea, para que alguien sea alérgico a la silicona quirúrgica es muy difícil. Entonces simplemente la copa la doblamos, en los días de menstruación no la introducimos dentro del canal vaginal, la copa se abre y queda puesta ahí como al vacío y ahí hace recolección de la sangre menstrual. La copa puede durar máximo 12 horas, hasta 12 horas puesta, luego la sacamos, la vaciamos y la volvemos a poner. Esa es la copa, básicamente. Bueno, tal cual lo dijo la doc, esta grabación la vamos a compartir vía correo electrónico y también la vamos a subir, por supuesto, a nuestro blog de Cuanta. Apenas la tengamos editada, queda subida y compartida para todos los asistentes y aquellas personas que se inscribieron, pero hoy lamentablemente no pudieron asistir, para que puedan tomar apuntes detallados de todo lo que se habló en esta conferencia tan interesante con la doctora. Doc, creo, no sé si has visto otra pregunta que puedas resolver allí, porque todas son como muy específicas, por eso digo, aquí dejamos los datos de la doc para que asistan a una consulta con ella o con cualquier especialista de salud femenina que los lleve a ver un poco más allá de lo que usualmente estamos acostumbrados a recibir como respuesta, porque ya vimos que es más a fondo y es más emocional también. Sí, ahí estoy viendo que están preguntando sobre los suplementos, sobre la endometriosis, sobre todo porque es que es una enfermedad para la cual no nos dan muchas opciones. Es como cirugía y tomar hormonas y ya, miren a ver. Entonces, sí, hay que mirar mucho más atrás, pero también estoy viendo que muchas personas les cambió la perspectiva de que no solamente son las hormonas. Eso me parece bonito, como hay muchas más opciones además de las hormonas. Sí, es muy interesante. Doc, generalmente, hoy no la he visto la pregunta, pero sé que usualmente las personas que nos ven están acostumbrados a que los doctores nos recomienden algún libro para ampliar un poco más este conocimiento, o si tienes a alguien que citarnos para aprender un poco más, compartir un Claro que sí. Hay varias doctoras que, como les cuento, investigan de esto. Una de ellas, la doctora Lara Briden, o Braiden, no sé cómo se que ella tiene muchos libros y habla mucho de la regulación hormonal natural. Lara Briden, ella tiene un libro también y que no me acuerdo cómo se llama, pero búsquenla, Laura Briden. Y ella habla mucho de estos temas hormonales, sobre todo médicas. Desde cómo podemos hacer para empezar a ver nuestras hormonas de una manera diferente. Se llama Manual de Reparación Hormonal, el libro de ella, que me parece que es un libro que todas podemos entender. Lo pueden conseguir en Amazon en español incluso. Es un libro muy bueno. Y ya si quieren conocer un poquito más de las emociones y de las fases, a Miranda Gray, por supuesto.
Miranda Gray fue de las primeras mujeres que empezó a hablar de las fases del ciclo, de los arquetipos, de una cosa, claro, esto es muy médico, pero yo también trabajo mucho en la parte como alternativa en cuanto a cuál es el arquetipo y qué cosas pueden pasar en cada una de las fases y cómo nos sentimos. En esto Miranda Gray es una dura. Ella fue la que se dio cuenta de las fases de la luna y la que lo describió. Seguro no fue la primera, porque este conocimiento es súper ancestral, pero sí fue la primera que escribió un libro al respecto. Y el libro de Miranda Gray se llama Luna Roja. Ese también se los recomiendo para empezar a hacer como una interiorización del ciclo mucho más grande. Listo. Muchísimas gracias nuevamente por abrirse a este espacio, por venir a compartir su conocimiento. Esperamos tenerla las ocasiones que quiera participar con nosotros, venir a complementarnos información o cualquier cosa que nos pueda brindar desde su conocimiento. Bienvenida, las puertas de Cuanta están abiertas para usted. Muchas gracias. A nuestro público también, muchas gracias por participar nuevamente en estos talleres que buscan llevar a conocer a las personas un poco más de vida saludable. Gracias por prestarse para estar con nosotros, por hacer que esto sea posible. Y nada, los esperamos en nuestro siguiente webinar, que es en el mes de agosto. Va a ser sobre Sintergética. También estará muy interesante. Como siempre, las invitaciones las haremos llegar a los correos y estaremos avisando por nuestra página web y nuestro blog. Muchas gracias a ti, Andrea. Gracias, y ahí ya les dejaron mis datos para contactarme cualquier cosa que necesiten y mis redes sociales. Entonces, muchas gracias. Listo, claro que sí. Como siempre, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.